Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Javier Pauta. Voy a hablar sobre el sistema colonial en el siglo XV, XVI y el siglo XVII. Objetivo: identificar los siguientes mecanismos de explotación de mano de obra indígena tras la llegada de los españoles. Escriba el significado y en qué consiste las minas, el obraje, el concertaje y el latifundio y encomienda. Minas es un conjunto de labores donde se explotan minerales en yacimientos. El obraje eran pequeños talleres de textiles. El concertaje era donde los indígenas eran explotados sin recibir a cambio una remuneración, o si lo adquirían eran precios elevados que no podían cubrir en toda su vida. El latifundio era la explotación de campos de la vida agraria y pasa sus límites de trabajo donde explotaban los campos. La encomienda establecía servidumbre a los servicios a cambio de la protección para los seres vivos. Realizar un organizador gráfico donde exprese una de las formas de explotación de la mano de obra y mencionar por qué. Yo elegí el obraje. ¿Por qué elegí esta imagen? Era porque demuestra cómo los indígenas eran totalmente explotados en el trabajo y a cambio no recibían ninguna remuneración. Y tras la llegada de los españoles nos hicieron esclavos de ellos, nos vendían y por eso elegí esta imagen, porque demuestra cómo nuestra, nuestros antiguos eran explotados y cómo nos hemos ido superando tras los años. Realizar un cuadro sinóptico de los orígenes de los afrodescendientes en América. Tema: la introducción de los afrodescendientes. Objetivo: identificar el origen de los afrodescendientes en América y establecer cómo se establecieron en Ecuador y conocer y cómo aportan en la cultura. Origen de los afrodescendientes. Era, Eran conquistados por los árabes y eran vendidos en el mercado y desarrollados por los europeos. Los afrodescendientes son sobrevivientes del buque encallado en la costa norte del Ecuador al sur de Colombia entre el siglo XVI y el siglo XVII. En 1767 los jesuitas tuvieron que expulsaron de España y de esas colonias había en el valle de 2615 esclavos quienes pasaron a manos de la gente y familias ricas y criollas. Ecuador se quedó en la... Ecuador, los afrodescendientes aportaron con la música que realizaban con sus tambores, la marimba, y convirtieron en la música a los afrodescendientes. En Ecuador se estableció una comunidad de africanos que se llamaba el Valle de Chota, que se ubicaron en los límites de Cachi y Imbabura. En octubre de 1553, en la costa de Esmeraldas, un barco que llegó de Perú trajo un par de docenas de africanos. La bamba es un instrumento musical del Chonta. Con eso se realizaba la danza tradicional que consiste en que improvisaban tipo de versos. También a fines del siglo XIX surgió un grupo instrumental similar a la banda militar que tocaba instrumentos elaborados con materiales de entorno natural. A ver, el líder de este alzamiento fue Cimarrón Antonio, quien organizó con el pequeño grupo de sus propios reinos en el Palenque. Hacia 1640 la llegada de una segunda oleada de esclavos de las minas de Barbacoas. A fines del siglo XIX llegó una tercera oleada de esclavos provenientes de Granada para trabajar en la minería. En la cultura de Esmeraldas, la cultura, la música y la danza se conjugaba en la marimba, que no solo era un instrumento, sino era para las fiestas típicas. La civilización de la danza de la marimba era una danza donde las mujeres
visten amplias polleras floreadas, eran totalmente decoradas con collares y también se adornaban con grandes argollas y agitaban paraletas de colores. El mestizaje y el secretismo. Tema: el mestizaje y creatismo. Objetivo: conocer la importancia del arte como mecanismo de secretismo y mestizaje cultura entre los españoles. Bueno, en la llegada de los españoles y europeos hasta la independencia de las colonias, el arte fue uno de los mecanismos de imposición de la cultura europea a los indígenas, proceso en la que los colonos enfrentaron la dificultad de la diversidad. Para lograr un mejor dominio de estas civilizaciones y pueblos eran necesarios homenajear funciones que cumplió el arte colonial junto a la evangelización y difusión del idioma español. Para ejercer su influencia artística, españoles se trasladaron a los indios para instalar talleres que inculcar estilos como renacentistas, el barroco, el rococó y el neoclásico. Santo Domingo fue el primer centro donde se difundió el arte española en América, donde llegaron albañiles y carteros y que elaboraban las construcciones o edificaciones en la década del siglo XVI. Se construyeron iglesias, monasterios, castillos y edificaciones construidas sobre ciudades derrumbadas, como puede ser aquí en Cuenca, como de los indígenas. Ellos destruyeron y construyeron encima de todo lo que destruyeron aquí antiguamente los españoles. El arte y el mestizaje. El arte sirvió como escenario de mezcla entre el cristianismo y la cultura indígena mediante la fusión de cosmovisiones. A medida de que avanzaba el tiempo, más indígenas y mestizos se incorporaban a los gremios de pintores y constructores, quienes dieron el estilo barroco, que se prolonga hasta el siglo XIX. También técnicas distintas que dieron origen a una cultura mestiza colonial que pronto empezó a diferenciarse del metropolitana. Características del mestizo. Uso de temas del repertorio iconográfico prehispánico en la decoración de iglesias y conventos. En la escultura, el arte tequitquit, bayasco y en náhuatl era la interpretación de las imágenes de una religión que no es propia. Incorporación de los elementos de la flora y fauna de América. En la arquitectura, el uso de capillas abiertas entre el siglo XXI y el siglo XXVII. En la pintura, las producciones solían ser anónimas y se llevaban a los talleres cercanos de México y de la costa. Sincretismo religioso. Los indígenas fueron identificados a sus divinidades. Con el cristianismo se configuró una religión particular. En México y Perú, donde se encontraban las civilizaciones prehispanas más avanzadas. La apariencia de la Virgen de Guadalupe a un indígena mexicano en el norte de Tepeyac, lugar donde se adoraba a una diosa madre azteca que se llamaba Tonatzin, fue la primera expansión social función evangelizadora del arte colonial. El arte sirvió para el propósito colonial de la imposición de la cultura europea de América. Una vez la ocupación de América, los españoles empezaron el proceso sistemático de evangelización. Cada obra de arte tenía función pedagógica y religiosa. Con el patronato rigió como contexto legal las órdenes religiosas.
franciscanos, dominicanos y agustinos construyeron templos, capillas, conventos, etc. La arquitectura. Eh, al- los principales edificios que en las ciudades coloniales fueron construidos sobre las ruinas de los pueblos prehispanos como Tequetitlán, Cusco, Quito y aquí en Cuenca. Los pueblos fueron el epicentro del desarrollo urbanístico de las ciudades coloniales y con frecuencia en el centro de la ciudad. Para las construcciones de las iglesias se consideraron la evangelización de los indígenas. Por otra parte, las construcciones fueron pletóricas de símbolos, cada iglesia tenía un símbolo diferente o tenían rasgos que les diferenciaba del resto de las iglesias. Escultura. Las esculturas coloniales tuvieron como finalidad decorar los templos, enseñar la fe y mantener la devoción. Las imágenes de cuerpo entero fueron esculpidas y generalmente pintadas de Jesucristo, la Virgen, los ángeles y santos. Además de las esculturas también fueron manufacturados retablos con relieves de personas y escenarios sagrados. El realismo. Mientras en España había una independencia hacia la monocracia, América la escultura eran ricas en colores y se les solía incluir materiales brillantes que lograban efectos realistas. También para incrementar la piedad y la devoción se exaltaban rasgos anatómicos, o sea, como las lágrimas de la Virgen eran totalmente casi, se parecían reales. A ver, imágenes útiles. Las procesiones con imágenes de los santos en dioses festivos son una de las manifestaciones públicas de la fe, que antes también hacían procesiones con imágenes, así cuadros o también con esculturas de santos, por supuesto, de Dios, la Virgen o cualquier santo que se encomendaba en la comunidad o la parroquia. En cada iglesia debía haber al menos un crucifijo, una imagen de la Virgen María y otra del santo patrón, o sea, de Dios, que se, que se encomendaba a la ciudad o pueblo. La pintura. La pintura tuvo una importancia, ya que se permitió plasmar episodios completos de la vida de Jesús. Las pinturas del caballete fueron utilizadas como conquistadores, como protección espiritual. También las primeras pinturas proceden de Europa. Sirvió como modelos formales o icográficos. Las obras fueron utilizadas por misioneros como completamente de la catequesis. Y gracias, licenciado, esto ha sido todo. Y